Bien, lo comentábamos fuera de cámara, fuera de grabación, que aunque el mundo pretende ser hostil y intenta incluso sumar pandemias con tambores de guerra, pues bueno, seguimos haciendo libros, seguimos haciendo con pasión y con cariño y con cercanía, intentando llegar allí donde podamos, ¿no? Y además, pues las cosas están saliendo bien en la editorial, o sea que estamos prudentemente contentos por ahora. Bien. En la última charla que tuvimos con Socorro, que vos estuviste, Socorro nos decía que para vos cuando llega un manuscrito no es un libro, sino que es un conjunto de cuentos. ¿En qué consiste tu trabajo para que eso se transforme en un libro? Bueno, la verdad es que los escritores, y os voy a ir revelando algunos secretos a lo largo de la conversación y por favor, en cualquier momento que queráis hacer también una pregunta, una sugerencia o cualquier cosa, será maravilloso abrir el diálogo, ¿no? Más que un señor desde Madrid se dedique a hablar sin parar, ¿no? Y bueno, agradecer mucho a Daily Books, que es como ya la casa espumosa, nos quieren mucho, tratan muy bien a nuestras autoras, a nuestros autores, a los libros y nada, agradecerte todo el cariño, de verdad que solo nos queda darnos un abrazo de verdad y acabar ya con este lenguaje de las pantallas que es abrumador, pero bueno, por ahora sigue siendo necesario. Hay que partir de un punto, desde este espacio en el que trabajo, que estoy en la editorial además, que los escritores y las escritoras no escriben libros, escriben manuscritos. Y del manuscrito al libro hay toda una transición, hay todo un trabajo que se puede hacer mucho mejor si un buen editor literario desde el principio presenta una lectura profunda, sensible, argumentada, conociendo no solo ese manuscrito, sino el resto de la obra del autor o de la autora, si la hay. Luego podremos hablar, si queréis, de cómo se publica alguien por primera vez, cuando no hay otras referencias, que puede ser también un caso interesante y a lo mejor alguien en la sala está interesado o interesada. Y a partir de ese encuentro con el manuscrito es cuando se inicia todo. Ante todo, un editor es un lector y el editor tiene otras muchísimas más disciplinas y actividades que debe hacer, pero todo parte de la lectura. Desconfiad del editor que en algún momento atisbáis que por un ritmo enloquecido de vida, que es verdad, no acaba de leer ya no solo lo que se presenta en su trabajo, sino todo aquello que puede ser una periferia de lecturas que van completando el universo de ese editor. Yo ahora, por ejemplo, llevo 3 o 4 años que he retomado profundamente la lectura de la poesía, algo que, por ejemplo, había dejado y me está ayudando bastante también para mi trabajo. Claro, cuando te llega ese manuscrito, una de las preguntas más habituales es, pero Juan, ¿cómo sabes que ese manuscrito es bueno? ¿Cómo sabes que te gusta? ¿Cómo sabes que lo quieres editar? ¿Cómo dices que sí a ese y a otros no? Fijaos que decir no es lo más sencillo del mundo a un manuscrito que se quiere rechazar. No hace falta dar, en el fondo, muchos argumentos. No me gusta lo suficiente, me gusta más este otro manuscrito que el tuyo. Podemos empezar a dar explicaciones que en el fondo llevan a un callejón sin salida, que es que el manuscrito no se va a publicar. Para mí es mucho más complejo y también más enriquecedor decir que sí, porque ahí empieza la verdadera labor del editor, como os digo, empezar esa transición del manuscrito al libro. Yo cuando leo un manuscrito como lector y luego ya vendrá una lectura como editor, siento varios aspectos. Uno de ellos es como una convulsión por dentro que es propia del lector. O sea, sabes que estás leyendo algo único y muy especial, algo que te está atravesando de alguna forma.
y inmediatamente después, porque esto yo creo que os puede pasar a todas, a todos cuando estáis leyendo un buen libro, pero yo como editor inmediatamente lo que quiero hacer es empezar a dialogar, a conversar, a debatir con la persona que lo ha escrito. Eso para mí cobra tal sentido, ahí está mi dimensión de la edición. Luego podremos hablar de otros aspectos, pero ahí está la edición, en esa semilla, en esas ganas de compartir con quien ha escrito ese principio del camino, que acabará con otro afán, con otra pasión, que es compartir ese manuscrito convertido en libro con muchas personas, muchas anónimas, que no sabes hacia dónde va a ir el libro. En ese momento, que a alguien le has dicho que sí, no hay que esperar otra cosa que empezar esa conversación, ese debate, ese diálogo, y ahí se va empezando a prefigurar el manuscrito en libro. Ahí es donde, por un lado, el texto, sin que el editor tenga que ganar, ni quien escribe tenga que ganar algo, sino quien tiene que ganar es el texto. Y en una lectura sutil, sensible, llena de argumentos, llena de sugerencias, de posibles cambios y modificaciones, se va armando, más allá de que el texto sea mejor, que desde luego ese es uno de los principales objetivos, es que el autor empieza también a dimensionar el universo creativo que le ha estado acompañando en soledad. Y esto es fundamental. Cuando te llega alguien que ha escrito, en general, está muy satisfecho de lo que ha escrito. Ha trabajado, ha corregido, lo ha guardado en un cajón, a veces ha llegado al hartazgo ya con el texto y sabe que ese texto ya está para presentar, pero nunca hay una seguridad plena que lo que se ha escrito realmente pueda gustar a otra persona. Y también en ese debate, en ese diálogo, está empezar a crear esa seguridad ante la persona que desde la soledad, el esfuerzo y el trabajo ha ido escribiendo. Esto puede durar horas. Yo he editado libros en horas. Hay escritores poco generosos porque presentan muy bien los manuscritos. A lo mejor aquí habéis coincidido con el escritor español Eloy Tizón. Pues él tiene una característica que presenta los manuscritos casi perfectos. Solo queda el territorio del placer, de la conversación, de decir, Eloy, no me dejas margen, olé. O sea, el libro es extraordinario, poco más va a aportar Juan, ¿no? En cambio, en otros casos empieza por multitud de razones, o porque el texto necesite algunas modificaciones estilísticas, o porque haya que hablar del orden de los cuentos, o porque haya que trabajar alguna estructura de cuento que no funciona bien, o por razones más especiales, más personales. Es un texto muy vital, muy apegado a quien lo ha escrito. He visto conectarse a mi querida Socorro desde México, y su último libro ha sido un proceso hermoso de cercanía y de trabajo desde la escritura y la edición, como a mí nunca me había pasado. Luego podríamos hablar de ese caso también. Y así se va construyendo un libro. Lo más fácil de la edición es producir el libro, maquetarlo, diseñarlo, corregirlo. Si se llega a ese proceso habiendo trabajado muy bien con el autor o con la autora, ese proceso es muy sencillo. Y ese pánico que hay, porque lo hay, no a la página en blanco, no os dejéis engañar, eso es lo fácil. El gran pánico viene cuando a un autor le entregas la página ya maquetada que va a salir como libro. Ahí, cuando le das unas galeradas, unas pruebas para decir, mira, ya hemos corregido, ya está el libro maquetándose, hay autores que les tiembla, creo que, el pulso de la corrección. No saben si dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. En todo caso, esa fase, si se ha hecho bien el trabajo de la edición, es sencilla. Así que así se va construyendo un libro hasta que llega a tu almacén, a tu bodega, a tu nave donde los guardes. A partir de ahí vienen otras disciplinas mucho menos hermosas, menos literarias seguro, muy fenicias, como suelo decir mucho, muy comerciales, muy promocionales, pero que también se le exigen al editor, y también es trabajar por el libro.
no conozco ningún editor que no quiera ser leído. Y para ser leído, Delibooks tiene que vender ejemplares. No hay otra. Entonces, y ya me voy callando, un secreto más. Los editores, al menos, esto lo digo también mucho, comemos un par de veces al día. Con lo cual, vender algunos libros lo necesitamos. Así que, bueno, he intentado resumir mucho cómo un editor, cuando recibe esa pieza tan valorada que es un manuscrito y que es un ejercicio de generosidad, y hay que tener mucho respeto a esa acción, que es entregar una escritura. A partir de ahí viene haciéndose el libro que podéis descubrir en Delibooks, que sé que tiene una buena representación del catálogo de Páginas de Espuma. Juan, cuando empezaste la charla, mencionaste que no es el mismo trabajo con un escritor novel. ¿Podrías ampliar un poco esa parte? Claro, a ver, yo trabajo con escritores y escritoras que seguro que conocéis, y una buena parte, por ejemplo, están impresos ahora en Argentina. Con nuestro distribuidor estamos haciendo un ejercicio también de imprimir los libros en Argentina para que tengan un precio más asequible, ¿no? Escritores como pues, Andrés Neumann, Samantha Schweblin, Ana María Súa, recientemente María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Katia Daoui, con quien vais a tener un taller de escritura, y ya estaría pidiéndole a Martín que os apunte, porque de verdad que yo os cuento luego, si queréis, cómo descubría a Katia, que fue una absoluta pasión. Todo ese trabajo, a mí me apasiona trabajar con todos estos nombres que os he dicho. Pero cuando publicas y decides editar a alguien por primera vez, eso es una fiesta. Eso es absolutamente el asombro de la edición. O sea, todo es por primera vez. La persona por primera vez va a ver cómo un editor edita, por primera vez va a ver cómo se hace su portada, por primera vez todo, por primera vez se va a enfrentar a entrevistas, va a ver su libro en librerías, va a hacer la presentación de su libro. Y desde el principio, cuando haces una edición de estos textos, es que no hay referencias. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con la obra completa del autor. Cuando yo edito a alguien, me gusta, si tiene una obra vastísima de 30, 40 libros, es más complicado, pero no suele ser el caso de mis autores, porque me gusta empezar a trabajar con los autores antes. Y me gusta haber leído todo. Socorros lo puede decir, que si está por aquí, que yo me he leído toda la obra de Socorro de arriba abajo y entiendo muy bien su trabajo en espiral. Pero esto no lo tienes con un autor que empieza. Entonces, es ese descubrimiento de la geografía que estuviera totalmente oscura y vas abriendo, y que va descubriendo también poco a poco técnicas de corrección. O sea, porque alguien que publica su primer libro ha podido aprender en talleres, ha podido aprender en otros espacios, ha podido conversar con gente que tiene más experiencia, pero la corrección sobre su manuscrito es la primera que hace. La suerte de tener un editor literario que trabaje con sus autores. Yo no soy editor porque he aprendido a corregir por sí mismo, o sea, por mí mismo, sino porque he visto cómo corregían mis autores cuando hemos hablado y hemos debatido sobre un texto. Todo ese bagaje se lo puedo presentar a la persona que empieza a dar sus primeros pasos. Os puedo decir como a nota de pie de página que cuanto más experiencia tiene el autor, más abierto es a recibir sugerencias, posibles modificaciones. A veces con el primer manuscrito, no siempre. Hay como cierta seguridad que hay que también desmontar en el sentido de decir, oye, esta corrección es posible, míralo a ver, y finalmente ocurre. Y hay otros. Una de las últimas escritoras que publicamos su primer libro fue María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos, que está impreso en Argentina. De hecho, ahora se está haciendo la segunda edición argentina. Y ella, en cambio, fue un trabajo muy profundo a todos los niveles, no solo literario, no solo que ella fue muy generosa, sino incluso desde un aspecto absolutamente emocional.
Y eso muchas veces es frágil de trabajar para un editor. Yo lo he dicho alguna vez y a lo mejor alguien aquí me lo ha oído, soy hijo y nieto de médicos y tiendo a cuidar a mis autores y a mis autoras. Hace poco se nos fue un editor legendario, Mario Muchnik, y él creía en los lazos afectivos de la edición y de quien escribe. Y yo la defiendo. O sea, creo que cuanto más cercano estás al autor o a la autora, mejor puedes editar. Parece lo contrario, pero no, es así. Cuando hay buenos lazos de amistad, puedes trabajar mejor. ¿Per? Hola, ¿qué tal? Mira, me llama la atención también de que estén conectados con los premios de Ribera del Duero, ¿sí? Sí. Que realmente siempre los que ganan el concurso publican en Páginas de Espuma, son la mayoría autores noveles. ¿Y con ellos trabajas con su primer trabajo o a veces han publicado otras cosas y después llegan ya con una obra bien pulida al concurso? ¿Participan ustedes en la elección del premio? ¿O cómo es todo ese trámite que tienen, digamos? Todo el trámite del premio, ¿no? Porque es verdad que es un premio que ha ido ganando peso y trayectoria en sus 7 ediciones. O sea, cuando yo creé Páginas de Espuma, había algo que quería como dignificar al cuento, pero no literariamente. O sea, la tradición del cuento en nuestro idioma es tan rica y hermosa que no hacía falta una Páginas de Espuma para ser una editorial de trabajo con el cuento. Pero sí que la industria del libro le había dado la espalda al cuento, sobre todo en los 90. Y como una pieza más del puzzle, Fernando quería un gran premio para el cuento, que tuviera una cantidad casi obscena de dinero. Este año no, que se han dado 25.000 euros por la pandemia, pero se han estado dando 50.000 euros por el libro de cuentos. Y se ha hecho un trabajo literario, creo que importante. Están llegando casi 1.000 manuscritos. Hay todo un equipo de lectura contratado ad hoc para el premio. Y esto lo permite la financiación de la denominación de origen Ribera del Duero. No sé si todo el mundo lo sabe, Ribera del Duero es una zona de España donde se hace muy buen vino. Y entonces las bodegas están patrocinando muchas actividades culturales, especialmente en cine y música, y hacen este premio literario con nosotros. Nos dan libertad absoluta para que sean leídos los manuscritos. Hay un jurado que cada año cambia y es el jurado el que decide. Yo no tengo ni voz ni voto en la deliberación. Acudo como editor porque debo acudir y básicamente doy una explicación descriptiva de cómo han llegado los 5 manuscritos finalistas, y este año ha sido especialmente complejo el trabajo. Ha ganado, ya lo sabéis, Liliana Colanzi. El libro saldrá en Argentina el 1 de junio, y os lo recomiendo vivamente. Es un gran libro, pero también, y lo he dicho, lo dije públicamente el día de la rueda de prensa, fue una fotofinish. O sea, tenéis una magnífica escritora que es Marina Clos, que es absolutamente magistral, y le faltó ahí un poco, pero también Laura Baeza o María José Navia podrían haber tenido sus oportunidades, ¿no? Así es un poco como se configura. Normalmente lo han ganado autores, salvo Guadalupe Nettel, que tenía más trayectoria cuando lo ganó, en España me refiero. Los autores no tenían mucho. Cuando lo ganó Samantha Schweblin, que ahora todos conocéis a Samantha Schweblin, solo tenía Pájaros en la boca. Y en España ese libro se saldó. Y fue con 7 casas vacías y junto con Distancia de rescate cuando, por ejemplo, Samantha explotó. Y 7 casas vacías es un libro que el premio ha hecho mucho por Samantha. Y finalmente, sobre todo, ya no es un libro de Páginas de Espuma. Es un libro vuestro, de los lectores y las lectoras. O sea, llevamos 25 ediciones. O sea, que es más vuestro que de la editorial. No es, y además es que Samantha es su libro preferido, lo ha dicho alguna vez y lo quiere mucho.
Juan, nosotros casi seguro que en junio para el club salgamos con el libro de Liliana Colanzi. ¿Nos podés contar algo sobre ese libro para los Claro, suscriptores? claro, pues mirad, yo no sé si habéis leído Nuestro Mundo Muerto, que está publicado en Eterna Cadencia. Si no lo habéis leído, tenéis tiempo ahora, se lo podéis pedir a Martín el libro. Es un libro también extraordinario. Y tiene otro libro que publicó en España, muy poco conocido, que se llama Vacaciones Permanentes. Ese es un tono más realista de Liliana Colanzi, escritora boliviana afincada en Estados Unidos. Con el último libro, Ustedes brillan en lo oscuro, que se titula así el libro, hace un giro absolutamente no insólito, no de ciencia ficción, sino que consigue amalgamar muchas líneas creativas y de trabajo literario de una forma además tan singular y tan bien trabajado el texto cuando lo entregó en el premio que rápidamente en las conversaciones se vio. Tiene un eje el libro. Es capaz de unir en apenas 7 cuentos todos los tiempos posibles. Nuestro tiempo como seres biológicos que tenemos una vida determinada, pero estamos enmarcados en tiempos geológicos, en tiempos de universo, y todo lo puede hacer encajar en unidades de cuento. Tiene un cuento, y no hago ningún spoiler ni nada, tiene un cuento que empieza con una primate neandertal pariendo 2 criaturas gemelas y acaba en un mundo radioactivo, distópico, futuro, con una ave extraña posándose sobre una piedra. En esas pocas páginas pasa todos los tiempos posibles y ese modelo te metes en esa cueva y ahí te dice Liliana, vamos a quedarnos en esta cueva. A partir de ahí vais a encontrar un retrato maravilloso de algunas zonas latinoamericanas por su desigualdad, por la violencia de género. Vais a encontrar una gran preocupación por el ámbito de la ecología, por la destrucción radioactiva en algunas zonas de Bolivia o Brasil. Como os digo, con todo este tipo de mezclas, ¿no? Y además, no se puede decir que el libro sea literatura de lo insólito, no es que llegue a distorsionar una realidad para crear, digamos, un grado de lo insólito, pero tampoco es ciencia ficción. Y de verdad, ha hecho algo absolutamente magistral, Liliana. Hace tiempo que no me enfrentaba a un libro tan reto de leer. Así que espero que os guste mucho. Juan Sí, Manuel. Juan. Bien. Hola Juan, un gusto. Yo conocí mucho de la editorial, ¿me escuchan bien? Sí. A través de la microficción. Para mí la editorial es un faro de la microficción. Ahí tenemos, bueno, a Yuba, Andrés Neumann, Brasca. Creo que también hace poquito editaron una antología de Clara Obligado. Sí. De Clara Obligado te refieres el por favor sea breve. Sí. Bueno, Sí. Bueno, depende de lo que entendamos por poquito, ya que os he hablado... No, pero hicieron como una reversión. Sí, pero fue... A ver, el libro de Por favor sea breve salió en el año 2001, es uno de los libros así como primeros de la editorial, y la segunda parte apareció aproximadamente como 6-7 años después. Como el 2010, pon por el 2010. O sea, ya han pasado unos años, pero es verdad que no me extraña, Juan Manuel, que las tengas un poco en la mente, ¿sabes? Sí. Porque es que constantemente se están moviendo entre los lectores. O sea, son algo que nos encanta a los lectores, que nos pone muy contentos. Son long seller, ¿sabes? Este término que decía tanto Herralde, los long seller, pues los por favor sea breve son long seller. Sí, por ahí, por lo menos a mí Mendoza, me encanta buscarlos y cuesta encontrarlos. Mi pregunta es, ¿hay algunas particularidades cuando han editado microrelatos, microficción, que no tenga otros géneros? Sí.
Fíjate que publicar un libro de microrrelatos, o sea, si ya publicar un libro de cuentos muchas veces entraña que de la diversidad y de la independencia de cada texto tienes que hacer un organismo, y donde de alguna forma, cuando tú lees un libro de cuentos, y verdad que aquí los leéis todos en orden, del primero al último, no vais por el título que más os gusta, por el número de páginas, pero cuando estás leyendo el tercer cuento, lo estás leyendo todavía con el eco del segundo y la expectativa de leer el cuarto cuento. En ese sentido, la independencia se rompe un poco, pero con un libro de microrrelatos, que a lo mejor puedes barajar un centenar más o menos en un libro, el trabajo de edición es complejísimo. ¿Hay alguna particularidad? Normalmente se parte de más microrrelatos que finalmente salen en el libro. Yo, quien más me ha enseñado a trabajar para editar un libro de microrrelatos, no puede ser otra, que es la reina, que es Ana María Súa. Además, los libros de Ana María Súa, pues tanto Fenómenos de Circo como La Guerra, que son los dos últimos que edité, los he editado en Buenos Aires, en su casa. Yo voy por la mañana y pasamos todo el día juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos leyendo todos y yo le voy diciendo, les he puesto a todos como una categoría de dónde, qué marcas o etiquetas le pondría ese microrrelato y si me gusta mucho, poco o regular. Cuando acabamos la lectura hemos hecho dos cosas. Hemos visto lo que no nos gusta, que a veces coincidimos, y empezamos a quitar algunos, y vamos viendo distintas zonas del libro que pueden agruparse algunos microrrelatos. Fenómenos de Circo y La Guerra tienen distintas partes. Entonces, así ya vamos teniendo distintas partes con distintos microrrelatos. Finalmente tenemos los microrrelatos que valen. Eso ya es un primer reto. El segundo es ordenar los microrrelatos de cada parte y luego ordenar las distintas partes del libro. Claro, cuando trabajas con 100 textos, esto es un puzzle complejo. Y una cosa que hace que me resultó muy curiosa, pero muy acertada por parte de Ani, que es que ella, cuando entrega a leer a sus 3 o 4 personas de confianza un manuscrito de microrrelatos, los entrega en órdenes distintos a cada uno. Porque ella cree, y es verdad, que si tú lees un libro de microrrelatos empiezas con el primero y no acabas, sigues, cuando llevas 30 microrrelatos, ya todo te parece lo mismo. No empiezas a no distinguir cuál es el mejor, cuál es el peor. Entonces ella los mezcla, hace un manuscrito, lo mezcla y se lo da al lector 1. Coge, mezcla, lectora 2. Y así cubre sus 3 o 4. Y entonces, claro, las lecturas que tiene cada persona son distintas. Y eso también lo tiene en cuenta a la hora de preparar un manuscrito, que es el que me entrega a mí, y luego, pues bueno, lo trabajamos y tiene esa particularidad, ¿no? Luego, y ya no me extiendo más, un libro que es canónico en nuestra editorial, que es Ajuar Funerario, de Fernando Iwasaki. Es un manuscrito que ha ido creciendo. Es un manuscrito que lleva 11 ediciones y cuando llegó a la 5ª edición decidió pasar de 89 microrrelatos que tenía el libro a 100. Y escribió 11 más. Quizá el libro de microrrelatos acepta jugar a eso. Quizá escribir un cuento nuevo para un libro de cuentos podría ser, pero ¿os imagináis un cuento nuevo en 7 casas vacías, por ejemplo? Sería como impensable, ¿no? Además me rompería toda la estructura que hemos trabajado ella y yo. Así que es así. Pero, o un capítulo nuevo en novela, todo puede ser, pero no es habitual. Y el microrrelato creo que por ahí cede mejor esa posibilidad. Como podría ceder quitar, ¿no? También. Así que, bueno, estas son las particularidades. Yo recuerdo que cuando edité el libro de una escritora española que se llama Patricia Esteban Erlés, que publicó un libro fantástico que se titulaba Casa de Muñecas. El cuento tiene una estructura, una arquitectura, nunca mejor dicho, de 10 habitaciones.
correspondientes a las habitaciones de una casa de muñecas. En cada habitación hay 10 cuentos. Por lo tanto, había 100 textos ahí. Patricia me entregó 300. En un momento dado, Patricia se colapsó y dijo, yo no puedo ordenar esto ya. Cuando teníamos los 100, no podía, no sabía cómo ordenarlos. Y yo es que luego, si no, muevo el ordenador para que veáis. Pero yo me ponía todos los textos en el suelo de la editorial y me ponía de pie encima de mi mesa para mirarlos desde arriba todos, porque necesitaba una visión como si viera un gran mapa. Y entonces miraba el cuarto de baño con los cuentos, aquí el espejo, aquí el desván, el dormitorio de los padres, la cocina, y los iba moviendo. No creáis que los cuentos se movían, aunque con un texto de Patricia todo puede pasar. Los movía con la mente, decía, este se tiene que ir al principio. Y armé físicamente el libro. O sea, este lo tengo que mover, bajaba de la mesa, lo movía y me volvía a subir. O sea, como si fuera un monito de feria, arriba y abajo todo el rato. O sea que esas han sido mis experiencias, o como ese gato que estoy viendo en Sabrina, subiendo y bajando. Esas fueron mis experiencias de publicar microrrelato y me lo he pasado muy, muy, muy bien. La verdad es que son textos, además, que me han dado grandes alegrías fenicias. Hemos vendido muy bien los libros de Anisúa, Por favor, sea breve, el libro de Casa de Muñecas de Patricia vendió de maravilla y bueno, Ajuar Funerario es uno de los libros más vendidos de Páginas de Espuma. Había quedado colgado ahí. ¿Cómo fue que descubriste a Katia? Sí, pues yo fui a la Feria del Libro de Lima, algo que hacemos los editores cuando una de las fórmulas, hay muchas más y hay más afluentes que llegan a mí a la hora de recibir manuscritos, es cuando yo viajo, yo le puedo preguntar a Martín, oye, ¿qué escritor o escritora así tengo que leer? Cuando fui a Lima, todo el mundo haciendo esta pregunta me decía, tienes que leer a Katia Daoui, tienes que leer a Katia Daoui. Y entonces, mira, me los podía haber traído para tenerlos cerca. Me leí sus libros de cuentos y su novela corta publicada en Planeta, incluso un libro infantil. Yo leí eso y le escribí un correo a Katia. Le dije, Katia, o sea, me ha seducido todo lo que he leído de ti. Si en algún momento quisieras que compartiéramos el trabajo de escribir y de editar, sería maravilloso. Y me contestó muy rápido y me dijo, pues estoy acabando un libro de cuentos, que es Geografía de la Oscuridad, que por cierto está funcionando muy bien. El otro día me dijo el distribuidor que posiblemente en un mes se haga la segunda edición argentina. Y me lo envió. Y bueno, es un libro de tono elegíaco por la pérdida del padre. La pérdida del padre, donde puede haber dolor, pero también contradicción, le rompió de alguna forma y ella decide contárnoslo en distintos cuentos y lleva esa ruptura, esa fractura hasta el lenguaje. Y es un libro portentoso absolutamente. Y nada, estamos muy, muy contentos. Nosotros vamos a reeditarlo ahora también en España, va a salir la edición mexicana, Katia está muy contenta y bueno, ahora va a publicar una novela en Random, lo cual está muy bien, así descansa un poco con la novela y así ya luego escribe los cuentos, que es lo que realmente se necesita trabajar. Las novelas están un poco para descanso del cuentista. Esto es la revancha que me tomo a veces con los novelistas, no os lo toméis muy en serio. Juan, ¿cuál es el plan editorial para la Argentina? ¿Qué tenés pensado publicar de acá en adelante o que venga importado? Sí, pues a ver, de lo que va a ir llegando ahora, o sea, el 1 de mayo, o sea, ya va a salir este libro. No sé si conocéis a la escritora española Sara Mesa, que publica sus novelas en anagrama. Nosotros tenemos una colección ilustrada donde hemos decidido entrar en ese género difícil, en esa tierra de nadie, que es el cuento largo que no se aproxima a la novela breve, pero que está ahí 30, 40 páginas, que no por la extensión, sino por los elementos de elipsis,
de silencio, de complicidad, de sugerencia, siguen siendo cuentos, y lo que estamos haciendo es publicarlos autónomamente ilustrados. Yo conozco hace mucho tiempo a Sara, me hace mucha ilusión que además salga un libro de Sara con edición argentina, y nos entregó este libro titulado Perrita Country. Perrita Country es un libro, imaginaros un personaje femenino que se le ha roto la vida. No sabemos por qué, ni nos interesa a lo mejor, pero se le ha roto la vida. Y decide ir a un nuevo hogar en compañía de un gato muy felino, y decide adoptar a una perrita, a Perrita Country. A partir de ahí, no os dejéis engañar por la presencia solo de animales o mascotas. El personaje empieza una contemplación de su vida. A través de los animales contempla lo que empieza a ser la reconstrucción de su vida. Tiene una prosa eficacísima, es una escritura llena de ecos y sugerencias en los pequeñitos detalles, y la verdad es que la edición ha quedado hermosa además, porque la ilustró Pablo Amargo, un ilustrador español que ilustra para el New York Times. De hecho, el libro ganó la Gold Medal de la Asociación de Ilustradores de Nueva York, a mejor libro del año. Y hace este tipo de ilustraciones. No tienen nada que ver con el libro. Él lo que hizo fue una interpretación de esa contemplación precisamente. Y tiene unas ilustraciones, os enseño otra, cualquier otra, una que sea. Hace este tipo de cosas. ¿Veis cómo juega con los elementos? El platito del perro. Y juega con este tipo de contemplación. Y de verdad el texto es una joya. Va a llegar, y creo que Socorro está por aquí, el libro de Socorro en esta misma línea. Este es el libro que os decía que para mí ha sido una aventura absolutamente única. Porque de todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, había un pacto de ficción. Yo cuando publico a Nishua o a Samantha o a María Fernanda Ampuero, sus libros son de cuentos, hay un pacto con la ficción. Aquí no. El libro recoge el diario que durante un año Socorro escribió cuando perdió a su primera pareja. Y es un libro tan doloroso como conmovedor, tan verdadero como luminoso, de que alguien sobrevive. Tiene una eficacia narrativa, una lírica, una evocación, y el libro ha quedado hermoso gracias a las ilustraciones. Os las enseño, alguna, de Gabriel Pacheco, que es un ilustrador magnífico, que ya trabajó con Socorro. Fijaos qué cosas hace. Ese cuervo blanco, que es un símbolo claro de la muerte que rodea, pero es un libro de verdad hermosísimo, hermosísimo. Tengo muchas ganas de que vaya llegando a los distintos países latinoamericanos. Y también va a llegar el libro de Liliana Colanzi, como hemos hablado, y espero que muy pronto también va a llegar el escritor, el libro de Valeria Correa Fil, la escritora argentina, que con la condición animal, la verdad, fue muy bueno todo lo que le pasó al libro, y este ha empezado con mucha fuerza en España. Lo imprimiremos pronto. Acabamos de tener una lectura que hizo pública además Mariana Enríquez, buenísima del libro, le rompió. Y en otra línea, que también Páginas de Espuma tiene ensayo, vuestra escritora Clara Obligado, este ensayo Todo lo que crece es un ensayo que va del hemisferio sur al hemisferio norte, de la pampa argentina de su infancia, donde no había soja, a una casa de campo que tiene ahora en España. Y todo fracturado cuando tuvo que salir por horas jugándose la vida durante la dictadura argentina en el año 76. Es un libro de verdad de una profundidad, una evocación, donde la naturaleza es el marco, la escritura es el flujo, y creo que Clara, que ronda los 70 años, ha llegado a un momento
de reflexión, de madurez, de brillantez tan enorme, que de verdad no os lo perdáis. Mirad, hasta que llega, os aconsejo muchísimo, Martín a lo mejor me puede decir la editorial, porque es una editorial chiquitina, que leáis Una casa lejos de casa. Clara pertenece a esa generación que tuvo que exiliarse y que desapareció, y lo digo con toda idea, lo entenderéis en este libro, porque hay un amortajado por las algas, y sabéis de qué estoy hablando, y más en Argentina. Y es una generación que desapareció 2 veces. Y creo que tener estos testimonios que está haciendo Clara, tanto con Una casa lejos de casa como Todo lo que crece, son de una envergadura y de una importancia tanto para Argentina como para España. Porque Clara ya no es ni de Argentina ni de España. Ella reivindica ya su extranjería. Ella ha tenido que hacer otra vida. Las otras vidas era su primer libro de cuentos. Ahora está, digamos, reflexionando sobre lo que lleva décadas escribiendo, ¿no? Y bueno, han llegado clásicos, ya lo sabéis, han llegado, para la feria estaban los cuentos completos de Flaubert, que es una joya. Sé que estos libros salen muy caros, más ahora con el cambio, son joyas, o sea, no se puede discutir la capacidad de Flaubert. Ya sabemos que Flaubert es Madame Bovary, pero dejó toda una serie de cuentos póstumos, no los 3 cuentos conocidos que tenéis en Alianza, que los podréis leer, pero los cuentos póstumos, que son casi 700 páginas, es una joya. Hemos hecho también ha llegado hace poco un libro que es otra forma de leer al gran Isaac Babel. Está todo, no solo sus cuentos, sino están los artículos, están las crónicas, están los guiones de cine que escribió. Y lo último que llegará es James Joyce, que hemos publicado Las prosas. Son 40 años de escritura, desde sus epifanías con 20 años hasta cuentos infantiles, los cuadernos de escritura, todo lo breve, todo lo que se llama formas breves de Joyce está incluido aquí. Todo apunta espiralmente hacia el Ulises, ¿no? Y a lo mejor en vez de empezar a Joyce por Ulises, quizá tenga otras puertas de entrada. Quizá haya que mapear primero la cartografía de Joyce y luego leer por qué hizo esa fractura, ¿no? Después de las epifanías dublineses, por qué encaminó hacia el Ulises, ¿no? Así que, bueno, este es un poco el trabajo clásico, libros que llegan desde España y libros que tenemos a punto de salir y a punto de imprimir ahí en Argentina. Este es el trabajo que estamos haciendo ahora. Alguna sorpresa habrá a partir de vuestra primavera, pero esa ya la contaremos. Esa os la puedo enseñar aquí. Os lo enseño así, ¿vale? Wow. Esa ya lo sabréis. Entonces te vamos a molestar para esa fecha, si nos decís, vamos con esto. Por supuesto. Juan, ahí nombrabas un poco del género, que era un cuento largo, la novela. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre un cuento largo y una novela? Bueno, yo creo que cuando me preguntan cuál es, qué define principalmente un cuento, yo lo primero que descarto es que el cuento lo defina su extensión. O sea, porque podemos decir, ¿el cuento qué es? Una cosita cortita, breve. Vale. Eso es, nos quedamos en eso. O nos quedamos en esa capacidad de elipsis, de de complicidad continua que exige la buena lectura de un cuento, donde los silencios pueden pesar más que lo dicho. Yo creo que la diferencia radica ahí. Una novela ya te está dando unos desarrollos espaciales, temporales, un desarrollo de personaje que empieza a ocupar esos territorios de complejidad, de sugerencia, de secreto que tiene el cuento, incluido el cuento largo. Pensad, por ejemplo, en La respiración cavernaria de Samantha Schweblin. ¿Es un cuento largo o es una novela corta que está en 7 casas vacías?
por su estructura de casi 60 páginas, 50 y pico páginas, podría decirse que es una novela si lo maquetamos un poco a la novela, ¿no? Pero no lo es, o sea, porque es un cuento pretendidamente largo para que haya una morosidad como la morosidad de la pérdida de la memoria que va teniendo el personaje femenino. Y ahí Samantha luce perfectamente y es capaz de estirar con unos recursos mínimos hacer un cuento muy, muy largo. Pensad en Distancia de rescate. ¿Qué creéis que es Distancia de rescate? ¿Una novela corta o un cuento? ¿Qué pensáis? ¿Alguien lo dice? De Samantha, porque Distancia de rescate se vende solo, ¿verdad? Pero os voy a confesar un secreto, no es un secreto porque ya lo ha dicho en alguna entrevista y a lo mejor lo sabéis, pero Distancia de rescate pertenecía al mismo libro que Siete casas vacías. Sí. Era Eso un iba a cuento. decir que era un cuento. Era un cuento. Era un cuento que pertenecía a ese libro. Que pertenecía, pero Claudio López Lamadrid, grandísimo editor de Random, que se nos fue demasiado pronto, fue muy listo y dijo, de aquí te saco una novela. Y entonces Samantha es cuando dijo, bueno, pues yo voy a presentar el resto del manuscrito al Premio Ribera del Duero. ¿Hizo bien Claudio? Pues claro que hizo bien. Claro que hizo bien. Nos engañó un poquito vendiendo Distancia de rescate como una novela y la hemos asumido como tal, pero realmente ¿qué pasa en Distancia de rescate? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué acción hay? No pasan realmente muchas cosas, ¿no? Entonces podría ser entendido perfectamente dentro de ese género de cuento largo, ¿no? Y yo creo que es un cuento largo, es así. Estos textos que estoy editando ilustrados, ahí está como muy definida la frontera. Y eso también, por ejemplo, Sara Mesa, cuando le decían que Perrita Country era una novela corta, ella además de una forma taxativa decía que no. Y ponía los argumentos precisamente de todo esto, ¿no? Que ella ha trabajado un texto largo con los mimbres, con las bases del cuento. Y ahí está, eso es un cuento. Sin duda que es un cuento. No sé si te he contestado del todo. No, está muy bien, está muy bien. Y como editor, ¿alguna vez editaste un libro que decís, uy, este no va a funcionar, pero lo tengo que editar, y te haya sorprendido? El por favor sea breve que decía Juan Manuel. A mí cuando me lo ofreció Clara Obligado en el año 2000, dije, publicar un libro todo lleno de textitos cortos, pero ¿esto quién lo va a leer? Esto no lo va a leer nadie. Bueno, hemos vendido casi 20.000 ejemplares en estos 22 años, o sea que imaginaros quién lo va a leer. Ese, por ejemplo, ese libro creía que no iba a funcionar. Por ejemplo, cuando publiqué Pelea, por irme ya más cerca de un libro que a lo mejor tengáis todos más en mente, Pelea de Gallos, a mí me impactó muchísimo el libro, pero yo no estaba seguro de que ese libro fuera a vender. Creo que llevamos casi 20 ediciones del libro. No creo que fuera, y lleva 4 años el libro. No creía que, o sea, no lo pensaba en absoluto. Quizá porque uno no piensa nunca que va a vender tanto un libro en tan poco tiempo. Pero este libro objetivamente es un libro duro, es violento, es un libro que en un momento dado al lector o a la lectora las puede sacar del libro, dices, yo ya no puedo tener otra historia violenta más. Eso es así. Pero en cambio, el libro es otro libro como Siete casas vacías, que ya no pertenece a nosotros. Además, Pelea de Gallos en estos últimos años se ha convertido un poco, es uno de esos libros como piedras de toque, como símbolos de lo que está pasando, ¿no? Un poco de eso sí que tiene. ¿Cómo ves el mercado del libro para el futuro? ¿Qué prevés que pueda pasar? Yo soy muy optimista, o sea, quizá porque sea un pesimista informado, pero creo que primero, el libro tiene 500 años, y siempre hemos sido un sector que nunca ha sido muy boyante. Somos un sector que en los periodos de crisis somos los primeros en notarla y cuando vienen periodos de bonanza somos los últimos en enterarnos. Esas han sido nuestras dinámicas en los últimos
25 años hemos tenido que pelear con unos hábitos de ocio que ni nos imaginábamos, ¿no? O sea, a mí no me preocupa que la gente lea en libro electrónico, a mí me preocupa que estén con el Candy Crush todo el día, señores y señoras hechos y derechos, ¿no? Que eso es lo que me puede preocupar. No me preocupa tanto a lo mejor que estén viendo cine en casa. Creo que un contenido y una narrativa puede llevar a otra. De hecho, lo que nos ha enseñado un poco la pandemia es que la gente se ha cansado hasta de Netflix, y de hecho el repunte que ha habido en España más que en otros lados, porque España tenía un desarrollo de comercio electrónico en librería muy alto, o sea, les pilló a las librerías cerrando pero pudiendo vender en el fondo, y eso hizo que alguien que estaba teletrabajando y viendo Netflix todo el día de pronto se dio la vuelta, se dio la espalda, como veo varias personas aquí, y vio los libros y dijo, ahí va, si puedo leer, Con lo cual soy optimista, y luego soy optimista porque hay nuevos editores que están haciendo las cosas muy bien, por lo menos aquí ahora estoy viajando menos a Latinoamérica, el año pasado solo fui 2 veces a México, pero hay nuevos editores, nuevas editoriales que están trabajando bien, y eso es importante. Y luego estamos ante un momento creativo, lo digo desde mi ámbito del cuento, extraordinario, extraordinario. Así que ya veis que veo el vaso medio lleno. Si queréis puedo verlo al revés, puedo ver que en algunos lugares hay unos problemas estructurales importantes, que muchas veces el libro se ve desplazado, que me da igual qué gobierno sea, no acaba nadie por apoyar realmente a la cultura y al libro. O sea, yo aquí en España me da igual que vengan unos que otros, no hay un apoyo definitivo al libro. Yo no necesito que a mí me financien como editorial, ¿no? Pero yo lo que necesito es que se fomente la lectura, que haya buenas bibliotecas, que haya un uso social del libro. Esto de uso social del libro se lo robo a Socorro Venegas. Uso social del libro, que haya eso compete a las administraciones públicas, para que todo el mundo lea. Yo ya sé que tengo un público lector con un poder adquisitivo X que compra, pero quiero que mis libros sean leídos horizontalmente, y en eso tiene que haber unos gobiernos y unas instituciones comprometidas, y eso no lo veo. Y luego la prescripción de los medios culturales ha desaparecido, o está bajo mínimos. Sacar reseñas en periódicos o entrevistas en algunos medios ya no es suficiente para que un libro se mueva bien. Sin embargo, no se puede dar la espalda a la prensa cultural de un país. Tampoco todo el boom de las redes y todo eso sirve para que los libros funcionen con una lógica así de sencilla. Lo digo en mi ámbito literario. Buscad en las redes a Samantha Schweblin. Casi no está. Y es una de las autoras más vendidas de la editorial, ¿no? Pero tampoco se puede dar la espalda a toda esa revolución comunicativa líquida que son las redes sociales y lo virtual, ¿no? Pero bueno, siempre queda la prescripción de los libreros, y no lo digo porque esté en un foro de librerías, O sea, nosotros en Páginas de Espuma en España enviamos entre 50, 60, 70 ejemplares a libreros, para que ellos prescriban el libro, porque si tienes a un regimiento de 50 a 100 libreros convencidos de tu sello y cada uno te vende 10, 15 ejemplares, eso vale más ahora aquí en España que una reseña en un periódico tan importante como Babelia, y es el suplemento del País, ¿no? Así os lo digo de claro, y se lo digo así también a los periodistas, o sea, no tengo ningún problema en defender esto en cualquier lado, ¿no? Mirás mucho para Latinoamérica. ¿Qué encontrás en los escritores de nuestra región? Bueno, me tendrías que decir de qué país, ¿no? Porque, a ver, algo que nos pasa mucho a los españoles, que en España sigue habiendo un discurso poscolonial absoluto, es que hablamos muchísimo de Latinoamérica como si fuera lo mismo, ¿no? Eso nos pasa a nosotros, nos pasa mucho. Yo lo que primero he aprendido es algo que no tiene que ver con la edición, ni con la lectura, es como persona. Me he formado en una diversidad y en una riqueza cultural, porque he conocido todo un continente que no conocía hace 20 años.
viajo 4 o 6 veces al año a los distintos países y a partir de ahí yo me he enriquecido culturalmente, con una sensibilidad distinta ante ciertos problemas. Eso es así. Y gran parte de ese caudal viene a través de los escritores. Yo, sobre todo, con los escritores latinoamericanos en su conjunto y algunos de una forma muy evidente, o sea, ahí tengo que rendir un tributo desde Clara Obligado a Andrés Neumann en mis primeros pasos. No es porque esté Socorro aquí, pero Socorro con este proyecto que ella encabeza, Vindictas, que está recuperando y visibilizando a las escritoras absolutamente silenciadas por un canon muy machista del que somos herederos, ellos me han enseñado precisamente ese caudal del que hablo, que hay varias orillas en la vida, que en la literatura también hay varias orillas, que escribir desde la incomodidad, desde la extrañeza, desde la complejidad es un buen sitio para escribir, que hay que romper, esto voy a utilizar unas palabras curiosamente de Eloy Tizón, pero que hay que romper siempre las costuras de cualquier género que se trate, y de hecho no hay mejor género que el género liquidado, y apuesto siempre por la escritura híbrida, y todo eso me ha venido más de las distintas literaturas latinoamericanas, más que de la literatura de mi país. Tengo casos excepcionales en esto. Eloy Tizón es un caso. O sea, creo que Eloy Tizón es un escritor que puede ser muy bien leído dentro de contextos literarios de algunos países latinoamericanos. Podría ser muy bien leído. Y luego, y en los últimos 3-4 años, el trabajo de las escritoras me ha acercado a otros tipos de reflexiones y de análisis que me han venido de mano de lo literario, pero que también y nuevamente me han transformado no solo al editorial lector, sino al hombre. Todo el tema de la identidad del cuerpo, todo el tema de la violencia de género, todo el tema de la maternidad como un espacio no entendido desde lo idóneo, todo eso que siempre ha estado en las escritoras. No es que ahora haya un boom de escritoras, no es verdad. Siempre las escritoras escribieron. Lo que pasa es que ahora parece que están más visibles, pero hay que seguir trabajando. Nada nos garantiza que dentro de 40 años haya que hacer una antología para reunir cuentos de Mariana Enrique, de Samantha Schweblin, de Guadalupe Nettel, de Katia, de Socorro o de Mónica Ojeda, ¿no? Entonces, todo eso, y veis que puedo sumar y sumar el microrrelato que preguntaba Juan Manuel. Eso lo he aprendido de Clara, de Ana María Súa, de Fernando Iwasaki, de Balza, de tantos escritores que han venido de ahí y me han ido formando una mente lectora. ¿Había microrrelato en España? Sí, pero era algo totalmente periférico, marginal, ¿no? Y esas realidades son las que me han ido llegando, y ya digo, no solo desde lo literario, por suerte, ¿no? Por suerte. Yo disiento en algo que decías vos, desde qué punto de vista mirar a los escritores latinoamericanos, no como una unidad, sino depende de dónde. Nosotros con el club, el mes pasado, enviamos a Vanessa Londoño, una escritora colombiana, que sacó hace muy poquito acá en Argentina El asedio animal. Y habla de la realidad de su país a partir de la mutilación de los cuerpos. Pero tranquilamente lo que sucede ahí lo podemos traspolar a cualquier realidad argentina o de Latinoamérica. Este mes salimos con Ana Negri, de la editorial de Javier Vela. Sí, vamos a hablar con él. Maravilloso, Javier. Sí. También ella es una escritora mexicana, hijos de argentinos, y que retoma la cuestión de los militares en Argentina y por qué se tuvieron que ir sus padres al extranjero. Y eso mismo puede ser leído en cualquier país de Latinoamérica porque lo pasó también. Creo que tenemos una historia en común que, con matices, depende de la región, pero que tenemos muchas cosas en común. ¿No lo ves eso vos? No. Porque Okay. creo que no me estás hablando, o sea, me estás hablando de que en Argentina se lee a una colombiana y a una mexicana y podéis identificaros. Pero igual te podrías identificar con un señor, un escritor checo, que escribiera sobre la paradoja que hay en un mundo que no se entiende
y que tal es así que se siente un insecto. Eso nos puede pasar a todos, ¿eh? O podemos leer un cuento de Chekhov, un autor que se le ha tildado muchas veces de apolítico, pero es el que habla constantemente de la violencia de género en una Rusia alcoholizada, donde el hombre, cuando vuelve cada noche, lo único que sabe hacer y el único diálogo que tiene es pegar a la mujer. Y eso se podría entender en cualquier región. Creo que estás hablando en el fondo no de literatura mexicana, ni colombiana, ni argentina, ni yo de checa, rusa o la que sea. Estamos hablando de buena literatura. Pero evidentemente las tradiciones de cada país es como si quisiéramos decir que la literatura noruega en Europa es la misma que la chipriota y que la griega lo mismo que la escocesa. O sea, creo que esa diversidad que tiene Europa no es ni más ni menos que la diversidad que tiene un continente tan maravilloso como Latinoamérica. Y la suerte que tenemos es que podemos leer textos y encontrarnos en ellos. Pero eso es la literatura. Eso es la literatura. No hay nada más maravilloso. Mira, con Eduardo Berti, esto es para Juan Manuel también, publicamos una antología que se titulaba Los cuentos más breves del mundo, donde demostró que, digamos, que la tradición del microrrelato es milenaria. Ya en las antiguas culturas de Japón y China, el microrrelato era una unidad narrativa. Y lees textos que tienen 2500 años y dices, esto podría haber sido escrito dentro de 15 años. Por su capacidad, pero ya no digo por tema, digo por su capacidad técnica de escritura. O sea, de una depuración de la brevedad, que diciendo, esto parece que es el microrrelato del futuro y estás leyendo a un señor chino que vivió en el siglo VII a.C., ¿no? Entonces, yo apelo a esa diversidad porque creo que precisamente es la que nos da la capacidad de entendernos a través de los grandes textos, ¿no? Juan, es maravilloso escucharte. La verdad que siempre es un placer y me quedo obnubilado. Me quedaría horas. Pero no, bueno. Yo os he dicho que puedo estar 6-7 horas, Pero ya veo que te estás echando atrás, o sea, ya veo que te estás echando atrás. No, por favor. No, yo no quiero abusar, la verdad que no quiero abusar de tu confianza. Abusa de mí. Bueno, vamos para adelante. Natalia se muere de la rabia. Dice el editor que se está volviendo loco absolutamente ya a estas alturas. Debe ser la falta de oxígeno ya en la cabeza. No, quiero que, entonces, dale, sigamos. Agarrá de un libro que no haya llegado en la... A ver, hablame un poco de Javier Vela como escritor. Lo vamos a conocer como editor, pero contame un poco cómo es como escritor. Sí. A ver, primero es un mercenario de la literatura maravilloso. O sea, un día está en la poesía, otro día está en la novela, otro día está en el microrrelato y Guía de Pasos Perdidos es su primer libro de cuentos. O sea, es un mercenario de los registros literarios. O sea, cualquier día me engaña con un libro de aforismos. No me extrañaría absolutamente nada. Eso habla, en el fondo, de una capacidad técnica absolutamente descomunal por el lenguaje. Es algo que cuando llegue a Argentina Guía de Pasos Perdidos, es algo que vais a descubrir con él, ¿no? O sea, que tiene una capacidad y no lo digo con... Me explicaré, del artificio literario, artificio entendido como cualidad reivindicada por los poetas del barroco y del renacimiento. Un artificio literario maravilloso, con un control del estilo y del lenguaje absolutos. Y luego tiene una capacidad de evocación. ¿Sabéis esas grietas que hay en la edad muchas veces, que son las que realmente nos evocan cierta nostalgia? La adolescencia, hombre, sé que la adolescencia es un terreno duro para todos y para todas. Y que la juventud nos enfrenta a otros terrenos. Pero ¿recordáis ese momento donde en la juventud entiendes que la vida no es lo que estabas construyendo en la adolescencia? Ese momento de fractura, eso es lo que él evoca. Y eso lo hace en espacios con la infancia, con la juventud, con una adolescencia tardía. En eso lo trabaja muy, muy, muy bien.
Luego, no sé si conocéis Andalucía, en el sur de España, pero es un libro, Guía de Pasos Perdidos, que vi que se nota el viento del sur. Imaginaros un viento cálido, con una luz cegadora. El libro tiene también eso, algo de verano caluroso, ahora que estáis abandonando ya las buenas temperaturas, que os metéis cada vez más en otoño, pues eso tiene el libro. Tiene además una etiqueta de elegancia, es un escritor elegante escribiendo y conoce bien el cuento, conoce bien la técnica del cuento. La verdad que sí. Y luego es un autor que trabaja no en espiral. Yo creo que por su capacidad técnica en varios registros, él va extendiéndose en distintos temas, distintos retos, porque cada libro es distinto entre sí. Os aconsejo mucho, no me voy a acordar del título, si no lo tengo aquí cerca, de la novela que ha publicado Pretextos, que es un artefacto híbrido entre la documentación sobre el uso del arco en Japón y la ficción. Es un aparato literario absolutamente descomunal. Y luego es un gran poeta. Es un gran poeta. Un gran poeta. Sí, pude leer, ya me acercó gracias a vos, el libro, y el primer cuento, el que habla de la cruz en la pared. Sí. Me impactó, está muy bueno, está muy bueno. Sí, ya os digo que además desde el título lo advierte, ¿no? O sea, Guía de Pasos Perdidos, eso que os decía de esa fractura de un poco que nos lleva así un poco a la incomprensión y demás, pues eso hay, ¿no? O sea que ojalá, lo vais a disfrutar mucho. Además es un lector brutal, o sea, tiene como 10 años más que yo y yo creo que ha leído 100 veces más que yo. Y yo de verdad no he leído poco, pero este chico ha leído una barbaridad. Me llegó un libro desde la distribuidora tuyo, de un autor que sacaste las obras completas, y la verdad que debo hacerme la culpa, no lo conocía. ¿Me podrás contar quién es? ¿Panero? Panero. ¿Conocéis Sí. algo de nuestro querido Panero? Que Leopoldo Panero, ¿no? Yo os cuento. Panero procede de una familia absolutamente rota, muy famosa en España por sus distintas locuras que cometieron, y todos los hijos de una familia salieron, vamos a decir, artistas bohemios, y todo lo que os imagináis lo vais a acertar. Panero es un loco, y bueno, era un loco, murió hace ya unos años, y cuando digo un loco no es ni es peyorativo, ni es un pan, digamos, caliente. Estaba loco. Estuvo casi toda su vida internado en centros psiquiátricos, y yo lo conocí en el final de su vida y estaba muy mal. Escribió muchísimo, una parte es textos que discurren entre una niebla de alguien que está absolutamente perdido, pero cuando ese escritor encuentra un hallazgo y una luz, poca gente tiene esa capacidad, sobre todo sinestésica, de crear el lenguaje, de llevar el absurdo a límites insospechables, de incomodarte muchísimo, y de acabar pensando, yo también participo de alguna forma en la visión de un hombre que está así de mal. Es un escritor, es mi opinión, que fue de más a menos. O sea, a medida que la enfermedad lo agravó, creo que perdió capacidad literaria. Y en el libro de cuentos que tienes, el primer y el segundo libro, y además él tuvo un problema no solo mental, sino un problema de conducta, de relación con su padre absolutamente, que dinamitó además la familia. Es un libro absolutamente maravilloso. Sobre todo, más de la mitad del libro es asombroso. Luego es verdad que, y lo tengo que decir,
hay que empezar a entender ese universo. O sea, yo cuando lo conocí, yo no lo conocía de nada y le llamé al centro psiquiátrico y le dije, Leopoldo, quiero publicar tus cuentos completos. Y me dijo, muy bien, el libro se va a titular La historia del semen. Te lo voy a dedicar y cuando nos veamos me vas a regalar 2 cartones de Marlboro y una chaqueta. Y el cheque, por favor, envíaselo a los del banco, que aquí en el manicomio se lo quedan, mi dinero. Esa fue la conversación. Por supuesto, el libro no se llamó La historia del semen, no porque no me importe un bledo publicar un libro que se titule La historia del semen. Si tiene que pero es que, o sea, es como si fue lo que le pareció ese instante. O sea, si yo publico el libro con ese título, luego me hubiera dicho en el siguiente instante, pero qué locura es esta. Y mucho menos me puse dedicado al editor porque no tenía ni pies ni cabeza aquello. Y luego lo conocí en Madrid, pasé una tarde con él absolutamente delirante, y le hicimos fotos y no sé si tienes el libro por ahí. Yo quería haber puesto la foto de la solapa, la quería haber puesto en la portada y la de la portada no la quería poner porque vais a entender todo lo que estoy contando, lo vais a ver ahora en la portada, pero ahí sí que no le pude bajar. O pongo esa foto mía en la portada o no sacas el libro, Juan. Y es verdad pero es que es parte digamos, casi de la etiología textual de él. Lo vais a ver y el rostro es muy duro y él era así. Ese era Panero, ya anciano, ¿no? Os aconsejo mucho que veáis la película, tiene que estar en YouTube quizá, El Desencanto. El Desencanto es una película documental entrevista donde la madre, se ha muerto creo recordar, el padre, hace años que no las veo. Y entonces la película básicamente hablan los hermanos, Panero, Leopoldo entre ellos, y la madre. Y se dedican a ponerse fatal entre ellos, a criticarse todo y a matar al padre y poner, como diríamos aquí en España, no sé si se dice ahora en Argentina, a poner verde al padre. Y luego hicieron una segunda parte, después de tantos años, que se había muerto la madre. Y entonces los hijos ponen verdes al padre y a la madre. Esos eran los Panero. O sea, de verdad, es un maldito. ¿Sabéis? Un escritor maldito. Eso es Panero. Aquí en España es todo, o sea, se le considera un maestro absoluto, Y buscan la poesía. La poesía creo que ahora está completa en Visor, si no me equivoco. Él publicó durante muchos años los libros en Hiperión y en Huerga y Fierro, pero creo que ahora está reunida en Visor. Y creo que es más brillante como poeta que como cuentista, aunque en el cuentista se ve claramente la huella del poeta. Y eso, he hablado demasiado de Panero, Dios mío, lo siento, pero es que me gusta mucho. No, pero está muy bien. De hecho, la edición la hizo un profesor que a mí me dio teoría de la literatura en tercero de carrera en filología, y él es el que me introdujo el veneno por Panero. Estuvimos como 2 meses leyendo textos sobre cucarachas, sobre delirium tremens, sobre todo estos 2 meses, además, chicos, teníamos 19 años, creo que por entonces, y además lo descubrí. Fuimos a un acto suyo en mi ciudad, Zaragoza, se levantó 6 o 7 veces a ir al baño, venía, se iba a fumar un cigarro, volvía a la charla. Ese era Panero, increíble. ¿Fue muy difícil editarlo? ¿Trabajar sobre los textos, que aceptara correcciones? No, porque de la edición y la fijación textual y demás se encargó el profesor Túa Blesa, que digamos tenían amistad de hacía muchos años y por lo menos digamos que yo ahí no fui un editor, una persona que conocía la obra mejor que yo de Panero y además tenía una relación personal con Panero. Pero bueno, me quedo con ese recuerdo en la editorial de haberlo conocido y de tener un par de cartas de él, de las cuales os tengo que confesar que la mitad no entiendo lo que dice.
No sé, es como un encefalograma con pequeños, es como una colección de hormigas saltando, o sea, es así, pero se dejaba querer. La última vez que lo vi, estábamos en la Feria del Libro de Madrid, se me acercó y me dijo, se acerca a la caseta y le digo, Leopoldo, ¿te acuerdas de mí? Me dice, sí, eres Juan Casamayor, eres mi editor de cuentos, ¿me das 10 euros? Y claro que le di 10 euros. Y me dijo, gracias, y se fue. Y es la última vez que lo vi. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué fue lo que más? Ahora me da ganas de saber, a ver, que me cuentes anécdotas. ¿Qué fue lo más raro que te pasó como editor? Cosas raras que me ha pasado como editor. Pues a ver, a nivel de público, una vez hice una presentación donde la escritora salía de un ataúd. Esto es real, ¿eh? Podéis buscar. Es la presentación de Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erles. Si busquéis en Google, presentación Zaragoza, Casa de Muñecas, os aseguro que lo encontráis. Eso fue absolutamente rarísimo, no hacer la presentación. O sea, lo raro fue conseguir un ataúd, que lo consiguió Patricia, y meter el ataúd en una librería. O sea, decís, pues oye, se abre la puerta y se mete. ¿Sabéis? Una vez que se mete un ataúd en una librería, empieza a entrar todos los vecinos del barrio a la librería para saber qué ha pasado. Entonces, teníamos que dar la explicación de que eso era una presentación y entonces, pues qué mal gusto. Pues cómo metéis un ataúd, pero esto no está bien, pero ¿quién va a venir a ver esto? Luego la presentación estaba llena, había un montón de gente. Y eso lo recuerdo con muchísimo cariño y que fue absolutamente espectacular. Luego, otra cosa muy curiosa, pero también muy divertida, en una noche de borrachera absoluta con Ginebra, en las calles de Granada, sur de España, con el escritor peruano Fernando Iwasaki y el escritor Andrés Neumann, me propusieron hacer una antología de los Beatles, porque son dos Beatlemaníacos. Yo no soy muy Beatle, pero a ellos les encanta. Y yo, pues claro, como yo creo que me habían dado la Ginebra para que dijera que sí. Y bueno, pues dije que sí. Pero tuve la lucidez o la locura de decir, venga, yo publico la antología, pero vosotros hacéis un concierto de los Beatles. Y lo hicieron. Yo hice mi parte, hice una antología que se llama 22 escarabajos, donde había 22 cuentos protagonizados por los Beatles, por una canción, por uno de los integrantes, pero ellos hicieron en una librería primero y luego en la Feria del Libro de Madrid un concierto entre el antólogo, que es Mario Cuenca Sandoval, novelista de Seixbarral, que toca muy bien el bajo, Fernando Iwasaki, que toca muy bien la guitarra, y que Andrés, que canta como puede. De hecho, me pidió Andrés que en la presentación de la librería regaláramos a la gente tapones para los oídos, por si algún lector quería taparse los oídos. Lo podéis buscar en YouTube, si ponéis Beatles, Neumann, antología, podréis ver un vídeo que les hicieron cuando estaban calentando la voz antes de subir a la librería, y eso fue muy raro, pero la gente se lo pasó muy bien. Muy, pero que muy bien. ¿Qué cosas más raras me han pasado? Pues hay algunas que son absolutamente inconfesables por no decir toda literatura. Hay un mundo, el fenicio, que los editores tenemos que trabajar con distribuidores. Dada la diversidad que decía de Latinoamérica, no es lo mismo trabajar con los distribuidores que tengo en Argentina, Valduter, que trabajar con mis distribuidores mexicanos en México. Cuando mi distribuidora cumplió 40 años, hicieron una comida para los editores y acabamos a las 3 o 4 de la mañana. El restaurante lo cerraron, le dejaron las llaves al director de mi distribuidora, contrató unos mariachis que constantemente cantaban y nos bebimos 11 personas 10 botellas de tequila. A mí
me acostó otro editor. Yo hubo un momento en que me quedé debajo de la mesa tirado. O sea, esto nunca creo que lo he contado en público, Dios mío, qué vergüenza. Estáis aprovechándoos de mí, que es muy tarde. Yo me levanté al día siguiente y tenía que presentar en Guadalajara el libro de Antonio Ortuño, el escritor mexicano. Me temblaba tanto el pulso que no era capaz de coger la botella de agua de la mesa. Era como si tuviera que hacer así para llevarla de un lado a otro. Pero me encontró otro editor, que no voy a decir el nombre, que él llegó a la habitación del hotel y dijo, no sé si dormir o vomitar. Y dijo, me voy a dormir a la bañera que lo puedo hacer todo. O sea, que eso también es el mundo editorial. O sea, que ya ves qué cosas más raras nos pasan a veces a los editores. A partir de ahí, cualquier cosa que... daos cuenta que yo viajo mucho con autores y pasan mil cosas, algunas confesables y otras inconfesables, de cosas que les pasan a los autores, ¿no? Así que, bueno, creo que os lo he dicho antes, no sé si lo he dicho, soy hijo y nieto de médicos, sí, creo que lo he dicho, así que guardo también un secreto médico en torno a mis escritores. ¿Podés decir que sos feliz siendo editor? Joder, qué buena pregunta. Mira, me da mucha felicidad la edición, pero creo que hay momentos en que no se es feliz siendo editor. Y quien diga lo contrario, no creo que esté diciendo la verdad. Porque a veces, como cualquier trabajo que exige no una vocación como la medicina, y sé de qué hablo, pero sí que es un trabajo muy de vocación, pero sobre todo es un trabajo de muchísimas horas y de ser puente e intermediario de muchas cosas a la vez y de estar muy tensionado por muchos lados, hay un momento en que te sientes en el abismo. Si en el abismo te encuentras cómodo, es que vas a ser editor toda tu vida. Yo me encuentro cómodo en ese abismo, pero a veces me ha ocurrido alguna vez que me fracturo y entonces sé que ahí no soy feliz. Pero también sé que si eso lo supero, la edición da sentido a mi vida. Y yo ante todo soy editor. Soy otras cosas en la vida, pero soy editor. Las 24 horas del día. Eso no habla muy bien de mí, pero es así, ya lo veis. Son las 1:30 y sigo siendo editor. ¿Volverías a elegir la profesión? Sí, porque como mis padres médicos no me presionaron mucho para que fuera médico y iba para profesor universitario, pero aquello no me gustaba del todo y me convencía de que me gustaba, al menos no me tengo que convencer de que sea editor. Lo soy por digamos, como si me deslizara, ¿no? Como si fuera algo absolutamente natural, como si saliera de las entrañas. Es algo como inevitable. No lo quiero hacer grandilocuente, pero es que es así. O sea, pero tan es así que me di cuenta en 4 meses. O sea, yo iba de verdad para profesor, yo me iba de lector 3 años a Estados Unidos en septiembre, me fui el febrero de antes a ayudar en una editorial de Madrid 4 meses y dejé todo, la universidad lo dejé todo y empecé un camino de freelance como editor y 2 años después creé Páginas de Espuma. Venís de familia de médicos, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a la literatura? Bueno, soy de esa estirpe de familias médicas donde siempre ha habido una biblioteca y he visto leer. A mí cuando me preguntan, es que mi hijo no lee y no sé qué hacer porque le compro muchos libros. ¿Tú lees? ¿Se lee en la casa? Y mis padres leían. Mis padres eran grandes lectores, mi padre gran lector de ensayo y mi madre de literatura. Y siempre hubo una biblioteca. O sea, yo ahora con el tiempo descubrí que el boom latinoamericano hay primeras ediciones de muchas cosas en mi casa. Y eso tiene que ver porque salía 100 años de soledad, mis padres compraban 100 años de soledad de un periodista colombiano. Y era y está ahí, os la puedo traer si queréis, y algunas ediciones argentinas y demás que venían en la época de la dictadura fascista de Franco, que venían precisamente de los centros neurálgicos de la edición en español, estaban en Argentina
y en México, ¿no? Y venían los libros así a los españolitos que no podíamos leer nada, ¿no? Así nos iba, o así nos sigue yendo todavía, ¿no? Entonces, por ahí vino. Y luego, no sé si la tengo aquí, mirad, esto lo vais a entender. Esta foto creo que no la he enseñado nunca en público. Este soy yo con 20 años. Y estos son todo, este es mi padre, ¿vale? Y estos son todo médicos, de una tertulia médico-humanista que había en Zaragoza. Y yo aprendía de todos. Unos eran fotógrafos, eran bibliófagos, otros eran pintores, pero todos eran médicos. Y de ellos aprendí mucho. Y este de aquí es el sobrino de Luis Buñuel, el director de cine. Por eso el primer libro de Páginas de espuma fue escrito de Luis Buñuel, porque era anestesista que trabajaba con mi padre, que mi padre vive, está jubilado, era neurocirujano. ¿Alguna vez? No te escuché bien. ¿Alguna vez la literatura fue un refugio para momentos de tristeza en tu vida? Yo he estado poco triste en mi vida, la verdad, pero sí que ha sido refugio. Sí que ha sido refugio. Ha sido refugio en algunos momentos que en mi vida lo he necesitado, pero no por tristeza. Sí que la literatura seguramente habrá sido un refugio. Sí, además es un refugio excelente, porque primero implica soledad, y la soledad ya es en sí un refugio, y luego donde te lleva a otro mundo. Entonces es un doble refugio, ¿no? O sea, te permite hacerte invisible 2 veces si quieres, ¿no? O estar alejado de todos. Y a veces sí que lo he utilizado. Sí que lo he utilizado. Pero de todas formas, no es bueno sacrificar nada, ni siquiera por la lectura. O sea, los libros hay que disfrutarlos, no tienen que ser no creo que el libro sea un objeto tan sublime como para que hagan en torno a nosotros un refugio que nos haga inaccesibles. Sería muy triste. Mejor es leer un libro y compartirlo, ¿no? Y ya, oye, leer un libro con otra persona, maravilloso. Y leer un libro con otra persona un domingo por la mañana en la cama, ya, ¿qué me decís? Ya veo sonrisas aquí. Pues eso, nada de refugio. Supongo que ya lo dijiste que leíste muchísimo en toda tu vida, ¿no? Y tu profesión es leer también. Pero ¿cuáles fueron? No sé si tenés que decir 2, 3 libros a los que siempre volvés de alguna manera. En el pensamiento, en el recuerdo, con ganas de recomendarlo. Pues mira, me voy a salir de cualquier... O sea, más que... Porque eso casi depende del momento, ¿no? Pero yo... Hay algunos libros que recuerdo absolutamente que me atravesaron cuando los leí. Uno de ellos, muy joven, fue Sin novedad en el frente, de Rick Remarque. O sea, de pronto el protagonista, coño, se podía morir. O sea, y se podía morir de la forma más... Bueno, os voy a fastidiar la novela, perdón. Sí, se muere. Ahí es una película, una novela de la Primera Guerra Mundial y el protagonista muere, porque es una guerra, ¿no? Pero es tan poético, o sea, es tan duro todo el libro como poético. Y creo que fue el primer libro por el que lloré desconsoladamente tiempo después de haberlo leído todavía. Eso lo recuerdo perfectamente, perfectamente. Luego tuve una época, de 20 a los 23 años, que estudiaba muchísimo en la facultad, de lunes a viernes, y de viernes a domingo salía con mis amigos y nos bebíamos todo lo que hiciera falta. Entonces, no sé si habéis leído Moscú Petushki de Erofeyev, el ruso, que es una novela absolutamente delirante y onírica, es una novela breve de un viajante que parece que la novela te la está contando desde el tren, pero parece que está borracho por las calles de Moscú. De hecho, empieza más o menos... Fue un disidente de la Rusia soviética y la novela estuvo prohibida.
La novela más o menos empieza diciendo, siempre voy borracho o con resaca por las calles de Moscú y nunca me he topado con el Kremlin. Y a partir de ahí fue una identificación de cierto alcoholismo social del joven de los 20 a los 23 años, porque cuando te bebes todos los sábados 10 o 12 gin tonics, ya veis que la ginebra me gusta, me sigue gustando. Pues entonces es que bebes bien y te lo pasas bien, ¿no? Y ese libro para mí fue absolutamente fundamental también. Y recientemente estoy descubriendo toda la poesía completa de Louis Gluck. Y esto además lo comparto mucho con Socorro, que creo que me está escuchando. Lo compartimos mucho y es una... esto que os he dicho que estaba leyendo poesía últimamente, he descubierto todo el atlas de poético de Louis Gluck y estoy de verdad... Además, ahora que Visor está sacando todos los libros uno detrás de otro, es como si todos los días me estuvieran casi dando droga dura para darme más poemas de Louis Gluck y lo estoy disfrutando mucho. O sea que es parte de 3 momentos que os he dicho, como de una preadolescencia, de una juventud y de algo que últimamente me tiene muy cautivo. De hecho, tengo 3 libros de Louis Gluck en mi mesilla, ¿no? Que leo con muy despacio, muy despacio. Natalia. Que recién cuando Martín te preguntó sobre 2 autores, no estoy hablando de Panero, sino del primero, hablaste mucho de la infancia y de la adolescencia y me hiciste acordar a una frase de Louis Gluck, que la voy a parafrasear muy mal, que dice que miramos al mundo una sola vez, que es en la infancia, y que todo el resto es memoria. Sí. Me hiciste... No me acuerdo el nombre del autor, fue antes de que hablaras de Panero. Sí, hablamos también de Javier Vela. Entonces me hiciste acordar mucho de eso cuando hablaste de la infancia y de la adolescencia en sus textos. Sí, esa casi diría que ese aforismo o esa sentencia de Louis Gluck en torno a la importancia de la infancia es brutal. Es brutal. Pero es esa la idea, ¿no? O sea, que todos los que estamos aquí, en el fondo, somos los restos de un naufragio de memoria que se da en la infancia, ¿no? Y eso, esa idea, además de que es muy perturbadora, coño, parece que es verdad. A veces, ¿no? No me digáis que no lo recordáis, ¿no? Entonces, o por lo menos es a la zona de nuestras vidas que siempre acudimos, ¿no? Que es absolutamente fundamental. Y te das muchas veces cuenta cuando tienes hijos o, curiosamente, cuando tienes padres muy mayores. Andrés Neumann tiene una frase maravillosa, creo que es en Hablar solos, en su novela, que dice que somos verdaderamente hijos cuando empezamos a cuidar de nuestros padres. Y eso me conecta un poco también con la infancia. O sea, sentirte hijo. Yo tengo ahora un padre de 84 años, el neurocirujano, está bien, pero bueno, lo tuvieron que operar y demás. Y viajo ahora mucho más a Zaragoza que antes y siento eso, ¿no? Siento esa frase, esa idea, ¿no? Me ronda de Andrés y bueno, pues tiene que ver un poco con lo que dice Natalia, ¿no? Esa cicatriz que tenemos de la infancia. Es un terreno muy habitual en lo literario. Tengo muchos autores que caminan por ahí, ¿no? Y que lo trabajan y que además que lo trabajan muy, 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 muy bien. O sea, Socorro Venegas, por ejemplo, la infancia es uno de sus temas. En su libro La memoria donde ardía está ahí. Por ejemplo, tengo un autor que casi no es nada conocido. Aquí en España sí que es conocido. Se llama Pablo Andrés Escapa, leonés, de una ciudad que se llama León en España, y él también trabaja la infancia, la perplejidad, la capacidad de sorprenderse en la vida como solo se da en la infancia, y esa mirada la sigue teniendo Pablo en su literatura. Es un terreno conocido. Haber transitado el periodo de pandemia, ¿te enseñó algo?
Uf. Bueno, pues primero que, y esto es algo que no tiene nada que ver con el mundo del libro, o sea, creo que lo sanitario y lo público deben ir de la mano y que nuestros gobiernos tienen que tener muy claro que hay que tener un país con una sanidad, también otros temas, educación, cuidado de los más desfavorecidos, lo que queráis, pero es innegociable no tener una sanidad pública fuerte, gratuita y universal. Y eso es un principio que debería estar en todas las sociedades. Y luego que no estamos tan solos a veces como creemos. O sea, creo que la pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de lo nuestro. Y yo creo que ha sacado muchas mejores cosas. Yo por lo menos lo he querido vivir así y he estado rodeado de gente que ha peleado mucho, y hablo del mundo del libro, o sea, la capacidad de mucha gente para hacer cosas, de apoyar a las librerías, de generar ideas, de compartir recursos, me ha encantado. Eso en el mundo del libro lo hemos vivido de una forma maravillosa. Yo hice un curso express de edición en abril del 20, en España morían casi 1000 personas al día. Yo lo hice para mandar un mensaje, es decir, quien se apunte, que me diga 3 libros y la librería donde los va a comprar. Yo informaré a la librería y la librería los tendrá. Yo creía que se iban a apuntar, pues es una cantidad como un taller normal, como este, ¿no? 15, 20 personas. Se apuntaron en 2 días y medio 300 personas. Y vendimos más de 1000 libros. 1000 libros para Páginas de Espuma no es mucho, pero el símbolo fue tan bonito y fue tan precioso estar 3 semanas, porque en el turno a mí me cabían 100 personas, di el curso 3 semanas seguidas. Y estar dando el curso, daba 10 horas de edición. Lo que os he contado en la primera pregunta de Martín, eso lo contaba en 10 horas, ¿vale? Todo eso lo contaba en 10 horas, ¿vale? Y primera semana ya me di cuenta que o hacía más el tonto de lo que lo estoy haciendo ahora, porque la gente estaba triste y estaba seria, pero estaba ahí. Y eso fue hermoso. Y eso me lo llevo en la pandemia como uno de mis mejores momentos de editor para toda mi vida, haber convivido con esas 300 personas que nos dijeron una librería y una editorial, y una librería y unos libros, perdón, y todo el mundo además luego cuando abrieron las librerías compró sus libros en las librerías. Y eso fue maravilloso. Entonces me quedo con eso, Luego también se va a repetir el curso está en YouTube, pero este es el Fenicio, se puede ver si se compran 3 libros de Páginas de Espuma. No vamos a traicionar a los 300 que estuvieron allí. No, Juan, se puede hacer, le compráis a Delibooks 3 libros de Páginas de Espuma y Páginas de Espuma envían los enlaces. Ahí está. Ahora diréis, por eso has dicho todo esto, ¿no? Por eso has dicho todo esto. ¡Maldito! En realidad, toda la hora y media que estuvimos charlando... Ahora os hemos pillado. Es un curso buenísimo, deberíais hacerlo. No, pero a ver, no quisiera, o sea, no lo queremos dar todavía gratuito porque hubo gente que en un momento difícil dio ese paso. Creo que ese paso se puede seguir dando perfectamente por las librerías. O sea, que no me entere que nadie aquí compra Amazon, que será expulsado de Páginas de Espuma por todos los tiempos futuros. Los libros se compran en librería de barrio de proximidad, y Amazon que le den. O las virtuales como Delibooks, tampoco. Sí, tú eres una librería. A mí ya el canal me da igual, pero tú eres una librería. Eso, punto y pelota. ¿Qué tiene que tener una librería? Mira, el otro día hablaban que una librería es toda una geografía. Y muchas veces esa geografía es invisible para el lector y eso es una buena librería. Cuando entras en una librería y hay una disposición secreta, pero muy meditada por el librero, de dónde están sus secciones, dónde están sus grandes apuestas, dónde están a lo mejor los espacios más frágiles. Eso es una librería. Luego Andrés lo dice muy bonito porque dice que más o menos, lo dice en su libro Barbarismos,
dice como que una librería es un hogar de paso para quedarse siempre. Dice algo así. Y una librería es un sitio donde un libro llama a otro, donde tú entras y lo maravilloso del sortilegio que puede abrir una librería no es encontrar el libro que quieres, sino que el libro que está en la librería te encuentre a ti. Y que cuando tomas ese libro y te lo vas a quedar, de pronto ves el de al lado y dices, ahí va. Y si me llevo este también, eso es una librería, ese territorio de hallazgo y demás. Y oye, en las librerías se puede hacer de todo también, o sea, no lo que estáis pensando, sino que se puede ir a tener una charla con el librero, tener un club de lectura, un taller de escritura, o sea que bueno, yo voy mucho a las librerías, no solo por mi trabajo, sino porque me encanta ver libros ajenos y soy muy mal observador de libros propios de páginas de espuma. No soy un inquisidor que va en busca de los libros si están o no están en las librerías. O al menos no siempre. Sí. Ahora contabas eso de las librerías y a mí se me cruza cómo poder replicar en nuestra tienda ese espíritu. Estoy tratando, eso es lo que más me mueve a mí, a ver cómo puedo llegar a hacer que Delibooks tenga esa cuestión de recorrer, de perderte, y que se vuelva el espíritu de la literatura. Pero bueno, veremos. Juan, no sé si querés seguir hablando, seguimos, pero es tardísimo ya. Bueno, podríamos seguir, lo que podemos hacer es también una segunda sesión cuando queráis, o sea, nos podemos reunir así como varias veces al año y vamos aumentando la comunidad de ebooks y vamos sumando gente, que sería maravilloso y nada, yo lo que espero que cuando vaya a Buenos Aires y a Argentina, que tengamos este encuentro sin cámaras, sin pantallas, y que disfrutemos de una buena charla, de una buena cerveza, y que eso sí que no tiene fin. O sea, uno se reúne a las 7 de la tarde, puede acabar a las 7 de la mañana. O sea, que también los editores hacemos ese tipo de vida, aunque no lo parezca. Ya veis mi pasado mexicano. Eso sí, si queréis tequila, reto a beber tequila, ¿eh? O sea, os estoy dando una impresión malísima entre el tequila y la ginebra. Es decir, este editor está todo el día. No, bebo poco, de verdad, os lo juro. Bueno, Juan, es un placer escucharte. Es un placer todo lo que nos has regalado. Muchísimas gracias por tu editorial, muchísimas gracias por tu historia. No la quería, estoy tentado de a Socorro que nos cuente algo de vos, pero no sé si va a querer hablar, así que no la voy a molestar. No sé si Socorro está por ahí. Socorro, ¿estás por ahí? ¿O solamente está escuchando o va y viene? Porque a lo mejor está así. No debe estar cerca o debe estar algo tímida. Pero bueno, es un gustazo tenerla cerquita. Sí, totalmente. A los que no la vieron, el año pasado hicimos una charla con ella y con Juan, y está colgada en nuestro canal de YouTube, así que búsquenlo. Sí, merece la pena. Y leed La memoria donde ardía, que es el libro ahora que está en Argentina, y de verdad que es un libro hermoso, atravesado por muchos temas que he comentado algo, y de verdad que vais a descubrir a una escritora, lo que decía antes Martín, ¿no? Una escritora que puede ser leída en cualquier latitud y en cualquier tiempo, y que recomiendo muchísimo. Sí, bueno. Muchísimas gracias a todos, principalmente a vos, a Juan, y no te digo, solo te digo hasta la próxima, porque vamos a seguir jodiéndote, vamos a seguir molestando y vamos a seguir con los libros de página. O sea, ya veis que si por hablar, o sea, lo único que veo que estáis ahí bien aferrados a la pantalla, ¿eh? O sea, no estáis ahí, así que maravilloso. No, repitamos cuando queráis. Repitamos, de una. Yo estaré ahí. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un besito a todos, incluido el gato de Sabrina, que ha pasado antes por ahí y me encantan los gatos. Creo que se nota. Un beso muy grande a todos y a todas. Cuidaros mucho.
Gracias a todos. Chao. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Chao. Nos quedamos sin el sorteo. Oh, no hay. Esta vez no hay. Que lo parió. Preciosa, Chicos, nos vemos. No, Martín. Fer, un abrazo. Chao.